tema 14, recuperación y análisis. La recuperación y el análisis de un caso en el que sea necesario el cómputo forense, hay tres roles principales que son importantes y se deben tener en cuenta: el intruso, el administrador y la infraestructura. Y obviamente el investigador. Socializaremos y avanzaremos un poco en estos roles. El intruso es aquel que ataca un sistema, hace cambios no autorizados, manipula contraseñas, cambia configuraciones, entre otras actividades que atentan contra la seguridad de un sistema. La extensión de los intrusos es un punto clave para poder analizar el caso, ya que no se puede comparar un intruso cuya motivación es el dinero con otra cuya motivación es la demostración de sus habilidades, o inclusive si es un hacktivista, si tiene un fondo sociopolítico. Jamie J. Cano hace una comparación entre las motivaciones de diferentes tipos de atacantes en la siguiente tabla, basada en el artículo de Steven Forney de ciberseguridad. Lo veremos en el siguiente slide. Método conceptual: intrusos, atacantes, hackers. Gráfico basado en Hacker Model, página 39, del libro Hack Notes, escrito por Mike Hort y Clinton Munch. En la primera fase de reconocimiento se busca precisamente recolectar la información. De esta manera, el atacante puede saber cómo actúa y los riesgos posibles, para así poder avanzar. En la segunda fase, que es el ataque, se compromete el sistema, se vulnera el sistema, avanzando hasta el nivel más alto. Teniendo el control del sistema atacado, la intrusión se ejecuta y se finaliza en la etapa. En esta etapa usualmente se maneja de manera discreta, y es por eso que es más difícil identificar al intruso. Usualmente la vanidad del intruso y la falta de discreción ayuda al investigador a resolver el caso con mayor facilidad. Finalmente, en la fase de eliminación se elimina o desaparece toda la evidencia que pueda comprometer al intruso en algún caso judicial. Del cuidado con el que el atacante proceda en esta fase depende el proceso informático y forense del caso. Recuperación y análisis. Las infraestructuras de seguridad informática realizadas por el administrador han avanzado a medida que las tecnologías van convergiendo. Inicialmente se utiliza una infraestructura centralizada en la cual la información se encontraba en un equipo. Por lo tanto, en este caso, la seguridad informática se concentraba en el control del acceso a los equipos con la información, el control del lugar en donde se encontraban y en el entrenamiento de quienes estaban encargados de manejar los equipos. Pero con la tecnología fueron cambiando las infraestructuras y las inseguridades cambiaron. Así se crearon los proxies, los firewalls, los IDs, los sistemas de detección de intrusos. Hay sistemas de prevención de intrusos, entre otras muchas herramientas, para proveer una mejor seguridad de los sistemas, ya que ahora el acceso no ocurriría solo a través de la máquina, sino a través de otras y obviamente la web
y otros servicios a los que hoy accedemos. Por otro lado, es importante hablar de la auditabilidad y trazabilidad, que son propiedades del sistema relacionados con la infraestructura que son útiles como evidencia para el investigador. La auditabilidad es la capacidad del sistema para registrar los eventos de una acción en particular con el fin de mantener la historia de estos y realizar un control con mayor facilidad. En cambio, la trazabilidad es la propiedad que tiene un sistema para rastrear o reconstruir relaciones entre diferentes objetos monitoreados. Es importante resaltar que el administrador debe conocer lo suficiente sobre las infraestructuras del sistema para poder colaborar con el caso, ya que con base en su análisis del proceso de investigador forense se puede facilitar adicionalmente contar con los rastros y registros de eventos. La auditoría informática en los sistemas es crucial para el administrador y su infraestructura, no solo porque genera confianza en sus clientes, sino también porque es una buena práctica en términos de seguridad para toda la empresa. El administrador en la infraestructura de seguridad informática. Es importante tener en cuenta que ser un experto encargado de la infraestructura debe asegurar cada uno de los elementos internos, sus clientes internos y sus clientes externos, como las aplicaciones. Su conocimiento en la infraestructura debe ser impecable. Debe tener las habilidades para resolver cualquier problema. El investigador es un nuevo profesional que actúa como un perito. Adicional, debe analizar la seguridad de la informática y de los sistemas. El perfil de este investigador debe ser nuevo, con un contexto abierto informático, que pueda trabajar como investigador en las diferentes disciplinas. Esas prácticas emergentes buscan articular las prácticas generales. Asimismo, las evidencias digitales disponibles en una escena del crimen. El trabajo del informático es indagar en las evidencias, analizarlas, evaluarlas para poder decidir cómo estas evidencias pueden ayudar a resolver el caso. Por lo tanto, es ideal que un investigador conozca al menos sobre las siguientes áreas: justicia criminal, auditoría, administración y operación de tecnologías de información. En un proceso de investigación forense en informática hay 8 roles principales en un caso. El primer rol es el líder del caso, el propietario del sistema, el asesor legal, el auditor, ingeniero, especialista en seguridad de la información, el administrador del mismo, del sistema, el especialista en informática forense, el analista en informática forense y el fiscal. Entre todos estos roles, los informáticos forenses pueden tomar cualquiera de los roles que a continuación vamos a detallar. Líder de caso. Es aquel que planea y organiza todo el proceso de investigación. Debe identificar el lugar donde se realiza la investigación, quiénes serán los participantes y el tiempo. Es necesario para esta que el ingeniero especialista en seguridad de la información conozca todo el escenario. Y debe también tener conocimiento de dónde ocurrieron los hechos y validar la información de cada uno de los usuarios y las acciones que pueden realizar en el sistema. A partir de sus conocimientos, debe entregar información. El especialista en informática forense. Es un criminalista digital que debe identificar los diferentes elementos probatorios.
Debe determinar la relación entre los elementos y los hechos. Asimismo, para que se pueda descubrir el autor del delito. El analista en informática forense examina con detalle cada uno de los datos encontrados, cada uno de los elementos informáticos. Debe analizar la escena del crimen con el fin de extraer toda la información posible. Es importante tener en cuenta que esta misma persona puede tomar más de un rol, inclusive los 4 en un proceso de investigación. Dispositivos a analizar. Toda aquella infraestructura informática que tenga una memoria es susceptible de análisis. No solo una memoria, sino un dispositivo de almacenamiento también. Cualquier elemento que guarde información que sea útil, como el disco duro, documentación del caso, tipo de sistema de telecomunicaciones, direcciones MAC que son irrepetibles, pero que también de alguna manera podemos clonar con un software inclusive nativo de los mismos sistemas operativos. Windows tiene una herramienta para hacerlo. Los inicios de sesiones, información de los firewalls, las IPs, redes, todas las conexiones, software de supervisión y de seguridad, dashboards, credenciales de autenticación y rastreo de paquetes de red. Además podemos agregar a este grupo de credenciales de autenticación teléfonos móviles o celulares, agendas electrónicas, dispositivos, impresoras, memorias o dispositivos flash, inclusive la misma BIOS. Recuperación y análisis es la consolidación de archivos sospechosos. Como resultado del filtrado, se obtiene un conjunto de archivos susceptibles al análisis. Este conjunto se llamará archivos sospechosos. La primera clasificación de archivos divide los archivos sospechosos en archivos buenos modificados. Son identificados en la fase de filtrado como archivos buenos. Archivos malos se obtienen a partir de la comparación de los archivos sospechosos contra los compendios criptográficos de archivos malos relacionados con el sistema operativo particular. Estos archivos representan algún tipo de riesgo para el sistema en el que se encuentran o se ejecutan, por ejemplo, sniffers, troyanos, backdoors, virus, keyloggers, entre otros. Archivos con extensión modificada. Aquellos cuya extensión no es consciente con su contenido. Para ello siempre es necesario verificar los encabezados de los archivos y no su extensión. Los archivos que cumplen alguna de las anteriores características se convierten en archivos prioritarios para el análisis, ya que son sospechosos de haber sido alterados para no ser detectados. Los que no cumplen con alguna de estas 3 características se deben someter a una etapa de clasificación. Segunda clasificación de archivos. Esta clasificación toma archivos que no han sido considerados como máxima prioridad. Se examinan, se evalúan, se revisan, junto con cada uno de los usuarios involucrados en la investigación. Algunas veces allí podemos encontrar contenido relevante, importante. De esta manera se busca obtener información complementaria, que puede ser útil para cualquier fase. Análisis de la información prioritaria. Este proceso se basa en la discriminación de los archivos prioritarios con respecto a su relevancia. Es importante resaltar que estos procesos son de segunda clasificación y pueden ser iterativos o repetitivos. Con cada iteración, cada archivo de alta prioridad puede ser descartado o catalogado como un archivo comprometido en el caso.
Los archivos con poca prioridad son sometidos a una nueva iteración o nueva repetición. Este proceso se cesa o finaliza cuando el investigador, a partir de su criterio o su conocimiento o su experiencia, considera suficiente evidencia recolectada para resolver el caso, o porque sencillamente se agotan los datos por analizar. Recuperación y análisis de los archivos borrados. Esta actividad se debe tratar de recuperar cualquier archivo borrado del sistema, lo que convierte en una fuente indispensable para poder resolver el caso. Dependiendo de las características técnicas y del estado del sistema, es posible recuperar la totalidad de los archivos eliminados. Por ejemplo, si estos han sido sobrescritos o si se han utilizado herramientas de borrado para eliminarlos. Los archivos recuperados exitosamente formarán parte de los archivos potencialmente analizables, exceptuando los archivos identificados como protegidos, que serán tenidos en cuenta durante la fase de identificación de archivos protegidos. Recuperación de información escondida. En esta etapa se debe examinar exhaustivamente el slack space, los campos reservados en el sistema, los archivos etiquetados. Los archivos protegidos también se tendrán en cuenta durante la fase de análisis de este tipo de archivos. Recolección de datos. Existen dos tendencias a la hora de realizar el análisis. La primera opta por no realizar ningún tipo de acción sobre la máquina, y la segunda opta por recoger información del estado actual, ya que en caso que no se obtenga en este preciso instante se perdería. Inconvenientes de analizar en caliente. Realizar cualquier acción sobre la máquina implica que esa propia acción altere su estado. Implica avisar al atacante si todavía se encuentra dentro del sistema. Dentro de los beneficios en caliente es que podemos obtener estado de la máquina que puede darnos información más reciente.